Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Antes de nada quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Bien, empezaremos tu lectura con estas frases, las cuales pueden ser tanto de la persona de tu interés como de vuestro subconsciente. Dice, pesar, ojalá esto nunca hubiera sucedido. Perdón, estoy luchando por superar el pasado. Bueno, pues está bastante claro, ¿no? Parece ser que aquí hay una energía de arrepentimiento, porque las cosas quizás no se hicieron como deberían de haberse hecho. Por otra parte, tenemos la energía de la picardía y dicen, deje que el espíritu travieso infantil que lleva dentro se manifieste para encontrar el amor. Tenemos que ser nosotros mismos, no, ¿cómo decirte? Ponernos barreras, obstáculos, tener ese miedo, ese temor a expresarnos o lo que sea, ¿no? Tienes que dar lo que tú quieras recibir y no ir siempre, digamos, como un poquito a la defensiva, ¿vale? Yo sé que no es para todos, es una lectura general, lo entiendo perfectamente, pero si nos dice esto, por algo será. Bien, pues vamos allá y empezamos con el tarot. Han caído dos cartas, no sé cuántas son, ahora lo miraré. Son las cartas que abren tu lectura. Ya sé que no queda muy bonito en cámara, pero cuando esto sucede, la verdad es que a mí me gusta mucho porque son las cartas que realmente el destino quiere poner para ti. Y menuda carta, sí señor, un as de copas. Pero hay algo que me parece bastante curioso, este 7 de bastos. Este 7 de bastos que nos viene invertido, al tener en cuenta que viene invertido, es como que me habla que ganas, que sales triunfante, ¿no? Y dirás, ¿cómo? Sí, como que hubieras estado compitiendo, que ya sé que no es el caso, ya sé que no es una competición, competir por una persona como si fuera un objeto, ¿no? Pero ya me entendéis. Como si habéis estado rivalizando con alguien, por así decirlo, por el amor de una persona, y veo que esa rivalidad se acaba, que tú eres el vencedor, que tú eres quien gana. Puede ser que no que sea explícitamente que tú hayas estado esforzándote por conseguir una persona en concreto, sino quizás es una especie de lucha interna que tenéis muchos de vosotros, pues para no quedaros solos, ¿sí? Lo que sí que está claro es que las cosas van a estar cambiando. Algunos de vosotros estáis como con una venda en los ojos. Es como que, digamos, os cuesta ver más allá, os cuesta creer, os cuesta confiar. Y es normal, no es vuestra culpa, ¿no? Cuando una persona, pues, digamos, que lo ha pasado mal, no es fácil, no es fácil. Pero sí que es cierto que yo te veo como quitándote esa venda de los ojos, rompiendo esas cadenas y avanzando, abriéndote al amor. Y créeme, es a un amor auténtico, un amor verdadero. Una persona cariñosa, con un gran corazón. También me habla, a su vez, de una energía pasional, alguien con quien vas a estar disfrutando mucho, ¿vale? Incluso los que estáis solos, veo que no sois pocos, los que vais a estar tonteando con una persona, y me da a mí de que os podéis llevar una buena sorpresa. Pero tenéis que creer más en vosotros, tenéis que confiar más en vosotros, dejar a un lado las malas experiencias del pasado, ¿de acuerdo? Y importante que abráis vuestro corazón. A ti que estás en pareja, veo la carta de la justicia junto a la carta de la cosecha. Me dicen que, bueno, como todas las parejas, como todas las conexiones, pues podéis tener vuestros más y vuestros menos, ¿vale? Pero me indica de que vas a estar recogiendo lo sembrado, que obtienes lo que te mereces.
como que las cosas van a estar yendo bien, que no tenéis por qué preocuparos. De hecho, también me viene junto a la carta de la justicia, lo cual me indica de que, bueno, lo que dice, ¿no? La misma palabra en sí, que se va a hacer justicia, que las cosas van a ir bien, que todo se pone en su lugar, ¿sí? Tenéis dos ases, tenemos unas de copas junto a unas de bastos, lo cual me indica mucho sentimiento y mucha pasión. Eso es lo que viene para ti. Incluso tú que estás solo, yo sé que de vosotros estáis solos, y ahora mismo cuando os digo esto, como decir, sí, ¿qué me estás contando? Si no conozco a nadie, no estoy conectando con nadie. Me da a mí que aquí viene alguien especial, pero no os hablé del ex, ¿a que no? ¿A que no os comenté nada del pasado? Bueno, quizás en la energía del oráculo de inicio, pero poco más. Esto es interesante. Esto es interesante. Porque claro, ¿qué pasa? La gran mayoría de vosotros no queréis oír ni hablar de esa persona del pasado. Pero ese pasado no opina igual. Ese pasado tiene ganas de verte, tiene ganas de conectar contigo. De que haya, digamos, esa reconciliación y poder tener una oportunidad junto a ti. Eso es lo que estoy viendo aquí. Me dicen que a tu vida viene un caballero, una persona lanzada, sin miedo, atrevida, decidida. No va a ser algo que tarde mucho en suceder. De hecho, mira, me atrevo a decir que en muchos casos lo que va a pasar aquí es que tú vas a estar en algún tipo de fiesta, de celebración, algún cumpleaños o algo por el estilo quizás, y que ahí es donde tú vas a estar conociendo, digamos, a una persona muy especial, una persona que enseguida vas a estar despertando su interés, y esta persona te lo va a hacer saber. No es la típica persona tímida que le cuesta hablar, que le cuesta expresarse, ¿no? Decir lo que piensa, lo que siente, etc. No, es una persona muy madura, una persona con dos dedos de frente, que sabe lo que quiere, sabe lo que busca y que no se va a conformar con menos. Esto es una buena noticia, la verdad es que sí. Y pese a lo que te acabo de decir, yo sé que no sois pocos los que estáis anclados al pasado porque la energía me lo está diciendo. Perdonar es divino. Luego ya lo que haces o no depende de ti, claro está. Lo que sí que es cierto que yo os puedo dar un pequeño consejo y es que si realmente queréis regresar con un ex, con una persona del pasado, lo mejor que podéis hacer es analizar la situación, ¿no? O sea, en plan, ¿por qué yo y esta persona lo hemos dejado? ¿Qué pudo suceder para llegar a este punto de la conexión? Y tratar de buscar una solución o algún tipo de cambio que realmente colabore, digámoslo así, para avanzar en el amor. Porque yo veo que no sois pocos los que estáis como un poco bloqueados en el amor, quizás no eres tú, quizás es tu pareja. Recuerda que no estamos hablando de amor, puede ser perfectamente una lectura espejo, sí, pero el mensaje está claro, el mensaje no tiene mucho más que decir, la verdad. Pues bien, corazón, muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero realmente que te haya gustado. Y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, cielo mío. Por cierto, me dicen que no me vaya y aunque no es un oráculo de amor me piden que te saque una carta. Así que vamos a ver qué sucede y por qué quieren que así sea. Tenemos la carta de Fiona. Ahora que has pedido ayuda a los ángeles, prepárate a recibir el consejo y el favor del cielo. Te mereces ayuda divina. Ay, que no se vea bien. Pues bien, cielo, lo dicho, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Te quiero. Adiós.